Bienvenidos a Historiar, Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Hoy tenemos un episodio riquísimo. En 1837, Esteban Echeverría escribió la Apología del Matambre. En esa apología, Esteban Echeverría, quien era uno de los exponentes más notables del romanticismo político y cultural del Río de la Plata, dijo: con matambre se alimentan los que con hierro ensangrentado escribieron independencia y libertad. Esta asociación entre la comida y el mito de origen de la nación no es exclusiva del Río de la Plata. Se pueden pensar otros ejemplos, como el lugar del pavo en el Día de Gracias de Estados Unidos y muchos otros casos. Pero hoy nos vamos a concentrar en las voces críticas de esa asociación, en las ideas y las perspectivas que discuten esa narrativa que vincula la carne con la liberación, con la emancipación, con la virilidad, con el poder. Y para eso vamos a charlar con Vanessa Miseres. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto que estés acá. Vanessa es profesora asociada del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Tiene un recorrido súper prolífico, viene de la literatura, ha escrito un libro sobre mujeres en tránsito, tiene un libro de próxima aparición sobre las narrativas de las mujeres en las guerras, y también ha publicado hace poquito un libro sobre estudios de la comida, que es Food Studies in Latin American Literature, sobre el cual un poquito vamos a conversar hoy. Entonces, yo arrancaba, Vanessa, con esta cita de Echeverría, que me parece buenísima y que por supuesto te robé Sí. de un texto que vos hiciste, y quería usarlo como excusa para preguntarte cómo aparece el vegetarianismo en el siglo XIX, en el siglo XX. Porque vos has dicho, y yo te lo he leído, que la referencia a las dietas basadas en plantas o en animales son antiquísimas en el mundo occidental. Uno puede ir a Sí, Pitágoras, a los exacto. tratados medicinales del siglo XVII y XVIII, pero en el siglo XIX y XX hay algo específico, que es en lo que vos te centrás. Así que si nos contás un poco de eso, genial. Bueno, gracias. Sí, creo que cualquier lector o lectora argentine, la referencia al matambre es bien interesante. Es un ensayo que generalmente, el de Echeverría, que generalmente pasa medio desapercibido, pero ha sido reeditado hace poquito junto con El Matadero en una edición en Argentina y cuando me llegó el texto, eh, nada, me quedé pensando en que definitivamente tenía que hacer referencia a esa apología, ¿no? De un corte de carne que tiene toda una trayectoria en la literatura y en la cultura argentina, pero en relación a algo que va para otro lado, ¿no? Que es justamente no comer carne. Eh, y cómo llegué a la cuestión del vegetarianismo y cómo llega al Río de la Plata y a Latinoamérica en general. Entonces, bueno, un poco para comentarles más o menos cómo llegué al tema y cómo conectarlo con estas narrativas, primero me parece súper interesante pensar bueno, en el vegetarianismo como una alternativa a las formas de pensar ciertos espacios o momentos históricos, ¿no? O sea, esa referencia a Echeverría me parece como muy significativa en el sentido de que, claro, si vamos a hablar de la comida y Argentina, ¿cómo no vamos a hablar de la carne? Sin embargo, hay dentro sobre todo hacia finales del siglo XIX, toda eh, esta irrupción de otras formas de pensar la alimentación, ¿no? Como vos dijiste,
el vegetarianismo tiene desde la cultura clásica, ¿no? Tiene una impronta que podemos rastrear. Hay también, si pensamos en la medicina medieval, en las mujeres, a mí me interesan mucho las temáticas de género, como lo mencionaste un poquito en la introducción. Ahí hay mucho de las prácticas en relación a las hierbas, a las plantas, pero sí es cierto que es a partir del siglo XIX, que es además el periodo en el que me he más o menos especializado. Es a partir del siglo XIX donde el vegetarianismo surge como una estética y también como una política, ¿no? Y ligado también a otras ideas políticas. Bueno, en Inglaterra está el texto más famoso, que es el de Percy Shelley, ¿no? Sobre el La de Frankenstein, la vegetarianismo. autora de Frankenstein. El esposo de ella, Ah, es sobre el esposo de la autora de sí, Frankenstein, claro. él es como el fundador, como se lo Otro caracteriza o poeta identifica, romántico, digamos. otro poeta romántico. Entonces ahí hay una cosa, ahí ya tenemos una conexión, ¿no? Con las ideas del romanticismo, ¿no? Y bueno, en el Río de la Plata más con una cuestión más, un poco hasta costumbrista, ¿no? En el texto de, eh, de Echeverría, pero bueno, Shelley tiene como esta defensa del vegetarianismo, pero que también es una de las primeras pronunciamientos en contra del maltrato animal, ¿no? Y las reflexiones sobre cierta ética, ¿no? En relación con el mundo animal, con el consumo de carne. eh, y surge en el siglo XIX, digamos, ya después sobre finales, como efecto de lo que, de lo que hoy casi parece algo como moderno, ¿no? Esta cosa que estamos reflexionando mucho sobre el antropoceno, sobre los efectos de la mano del hombre, digamos, de la humanidad en el ambiente, en la naturaleza. Eso ya era una reflexión en el siglo XIX, los primeros ecos, digamos, de los efectos de la revolución industrial, ¿no? Entonces ahí hay toda desde diferentes espacios se empieza a pensar en esta vuelta a lo natural, ¿no? Y ahí el Sobre eso, vegetarianismo gana fuerza. no, perdón que te Sí, no, interrumpa, pero eso me parece súper interesante, que es, no sería exagerado entonces ver, por lo menos este vegetarianismo moderno que estás mirando vos, como parte de un pensamiento más o de corrientes más amplias que se inscriben en la crítica del mundo que surge de la revolución industrial, la transformación urbana, la técnica exacto, y la destrucción de la exacto, naturaleza, en ese totalmente. sentido. Sí, sí. Tanto los románticos, diría, como después las vanguardias, ¿no? Ya sobre principios de siglo XX, donde se ubican un poco los textos con los que estuve trabajando con estos recetarios vegetarianos que son de comienzos del siglo XX, eh, empiezan a ver esos efectos, ¿no? Como cómo estamos viviendo, cómo vive la humanidad en una ciudad, ¿no? Cómo nos vamos alejando como de algo que se piensa como original, primario, ¿no? Y la comida es un objeto en el cual se pueden ver esos efectos, ¿no? Esos efectos del alejamiento de la naturaleza, ¿no? Esa es como la reflexión común, tanto desde estas corrientes del siglo XIX, como te decía, a principios ya del siglo XX, y ahí se mete todo el pensamiento anarquista, ¿no? Que también, ¿no? Como, desde otro lugar, pero también pensando en alternativas a este modo de vida, ¿no? Sobre todo vinculado con el capitalismo, con el desarrollo industrial, ¿no? Si buscamos alternativas a eso, bueno, el vegetarianismo aparece como una forma de vida, ¿no? Y como una ética sobre el planeta, sobre otros, y con la idea de que no podemos permanecer por fuera completamente de la explotación o de los sistemas de explotación como los que estaban imponiendo el trabajo industrial
y el sistema capitalista si no pensamos también en todas las formas de explotación, ¿no? Entonces, y ahí O sea que aparece la cuestión la animal. explotación de los animales en este sentido se asemeja a la explotación de los hombres y las mujeres. Exacto, exacto. Sirve para advertir algo que está pasando con la humanidad misma también. Es decir, Exacto, sí. la extracción de trabajo, convertirse Ujú, en cosa, sí, sí. convertirse en objeto de consumo, va por ese lado la crítica. Exacto, sobre todo porque ahí está digamos, la base de ese pensamiento es que eh, los humanos somos animales, ¿no? Entonces no hay una diferencia entre, volvemos a la vaca, ¿no? Entre una vaca y Así una como el persona, somos canibalismo parte está, del mismo orden, ¿no? Del mismo reino, entonces, por tanto, si estamos desde espacios políticos como el anarquismo, por ejemplo, vamos a proponer la no explotación, esa no explotación también tiene que mirar a las prácticas con los animales. bien, vos comenzaste hablando de Shelley, de Sí, Inglaterra, lo situaste muy bien en el contexto de la revolución industrial. Pero hay otra cosa que vos decís que me parece que es propicia para discutir, que es salir un poco de la mirada, diríamos, en las ciencias sociales eurocéntricas, ¿verdad? Y sí, te centrás en el vegetarianismo en América Latina como un fenómeno vernáculo, no es solamente una réplica de lo que viene pasando en Europa. Tiene sus voces que interpretan el fenómeno de una manera local, si querés. ¿Cómo llega el vegetarianismo a América Latina en el 19 y 20? ¿Cuáles son sus voces? ¿Cuáles son sus principales eh, reclamos o principios, si querés? bien, bien. Sí, algo que me interesa mucho y volvemos al matambre, ¿no? Es salir un poquito de cómo el estudio del vegetarianismo nos permite salir un poco de esas narrativas nacionales, ¿no? Y pensar lo local desde conexiones globales, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper interesante a lo que me abrió el meterme con el vegetarianismo en Latinoamérica y ahora les cuento un poquito cómo es que llegué ahí. Yo en general, digamos, quiero decir además que no soy especialista en vegetarianismo, sino que llego al vegetarianismo porque, bueno, como mencionaste recién, hace en 2021 salió publicado este libro sobre Food Studies in Latin American Literature y mi interés por la comida viene a partir de la literatura de viajes, ¿no? Entonces, en la literatura de viajes, digamos, la comida tiene un espacio fundamental como parte de esa mirada etnográfica sobre los espacios nuevos y obviamente esa comparación. Todo el tiempo la mirada es un ida y vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy observando y cómo eso se parece a lo que yo conozco, ¿no? Entonces, esa dinámica me interesó muchísimo y empecé a trabajar desde la enseñanza. Creo que eso también es bien interesante porque generalmente llevamos nuestra investigación al salón de clases, ¿no? Y en este caso fue un poco el espacio de las clases los que me inspiraron a seguir explorando cuestiones relacionadas con la comida. En ese momento, o trabajando con materiales para la clase, hay una colección de recetarios que está en la Universidad de San Antonio, en Texas. Muchos de ellos están digitalizados, son recetarios mexicanos, todos, desde recetarios desde manuscritos de los 1800, 1700 inclusive, a cosas más contemporáneas como la colección de la inglesa Diana Kennedy, que es como esta gran estudiosa de la cocina mexicana. Y ahí encontré un libro que se llamaba o que se llama La cocinera vegetariana. No sé si en Latinoamérica estará disponible, pero en el Google Books desde Estados Unidos se puede bajar. Entonces, es de 1918. Me interesó ahí, bueno, la cuestión vegetariana, ¿no? Como generalmente uno la piensa como una tendencia nueva,
eh, como novedosa, hipster, ¿no? En el mundo culinario. Y digo, bueno, este recetario de 1918, digamos, ¿cómo llega el vegetarianismo a México? Y además está hablando a una mujer, ¿no? Es la cocinera vegetariana. Entonces, en un momento tuve la propuesta de escribir un capítulo de libro para un proyecto que está dirigiendo Cristina Pardo Porto y Oscar Pérez, que también vienen de la literatura, pero hacen estudios culturales, un poco como un poco mi trabajo, ¿no? Sobre plantas y animales. Y ahí dije, bueno, ahí creo que es un buen momento para combinar esta mirada sobre las plantas y los animales desde la cocina eh, y desde los recetarios. Tenía el interés por escribir algo sobre la cocinera vegetariana, pero dije, bueno, a ver qué más hay sobre vegetarianismo y ahí encontré, eh, yendo a la pregunta sobre los orígenes, encontré un enorme corpus de textos sobre vegetarianismo y recetarios vegetarianos publicados en Latinoamérica. Y entonces, En bueno, esta dije, época, fines en del esta 19, época, principios del sí, 20. exactamente, de esa época. El primer libro que aparece más o menos hasta ahora, el que he encontrado como anunciado en una revista, curiosamente, en una revista alemana, eh, que se llama De Vegetarisches Warte, ¿no? Entonces también es una revista vegetariana de principios de siglo XX. En esa revista aparece anunciado un libro publicado en Chile de 1901 como el primer libro publicado en español sobre vegetarianismo, ¿no? Y ese libro se llama La carpofagia, que lo encontré, vos que estás ahora en Buenos Aires, podés consultarlo en la Biblioteca Nacional. Yo cuando lo encontré ya me había ido de Argentina, así que todavía no lo pude ver, pero sí, también está en la Biblioteca Nacional, no, perdón, en la Biblioteca de Medicina de Chile, y ahí unos colegas me pasaron una parte del texto, son dos tomos, además, uno publicado en 1901 y el otro publicado en 1903. Entonces, a partir de eso, hay muchísimos otros textos. Yo me concentré en el mexicano para este estudio de la cocinera vegetariana, pero también en un texto de más o menos, creo que es de 1915, por lo menos esa es una de las primeras ediciones que he podido encontrar. eh, que es de un vegetariano, naturista, médico, y acá tenemos toda la mezcla de todas las corrientes que atraen al vegetarianismo como práctica, ¿no? No solo el pensamiento anarquista, pero también los naturistas, eh, todas las políticas higienistas del siglo XIX, de principios del siglo XX, son los que le dan fuerza, ¿no? Entonces, Antonio Valeta es el otro autor de un recetario que se llama El régimen vegetariano. Y con esos dos son con los que trabajé, pero también encontré muchísimos otros. Y lo que más me parece interesante es ver cómo en esta época todos estos libros y todos estos recetarios también tienen un interés particular por establecer esta red, ¿no? Esta red vernácula que vos decías, ¿no? O sea, al final del libro siempre vas a tener una sección o en algún momento del libro vas a tener referencias a otros autores que también en Latinoamérica están publicando sobre vegetarianismo. Y eso me parece Eso, interesante, como eh, construcción de una red que está dialogando con otros textos, porque también se publican muchas traducciones de textos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, pero también textos locales, ¿no? Muchos escritores, intelectuales y médicos que están publicando en Latinoamérica sobre vegetarianismo. Entonces, basta con usar un libro de estos, como busca encontrar un recetario para que te abra ese mismo recetario el universo a todo el mundo vegetariano de Latinoamérica.
me parece una pista que podemos seguir, que lo primero es el carácter transnacional de lo que vos estás Exacto. mostrando, ¿no? Que se puede rastrear una circulación que es muy vasta, porque incluye no solo más allá de las fronteras nacionales, sino traducciones, colaboraciones de un lado y otro del océano y demás. Me parece que hay que destacarlo eso. Después lo otro, que a mí me interesa mucho y que vos lo has dicho recién, pero yo quisiera hacer un alto ahí y preguntarte sobre un poquito más sobre esto en particular, es la historiografía y la literatura, los estudios culturales de las últimas décadas han tenido una especie de cruzada, vamos a ponerlo así, por encontrar en fuentes poco habituales o por convertir fuentes poco habituales en objetos de estudio, ¿no? Hay una historia muy tradicional y muy prolífica también, pero que se basaba en memorias de grandes personajes, en narrativas oficiales, en crónicas de funcionarios, y vos estás mirando algo que a veces pasa desapercibido, que es un recetario, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fuente te parece que es un recetario y para qué nos sirve a los historiadores, los antropólogos, los de estudios culturales? ¿Qué podrías decir de eso? Bueno, digamos, un recetario es una colección, ¿no? de textos, de recetas, pero también es mucho más que eso, ¿no? En este caso, reúne también podemos trazar a través de estos recetarios vegetarianos eh, digamos, la historia de un pensamiento, de una estética, de un movimiento, de una forma de vida también. Creo que un poco, creo que lo general que diría sobre los recetarios es que reúnen este conjunto de saberes, ¿no? De saberes prácticos. A mí me gusta mucho el trabajo de Paula Caldo, la historiadora rosarina, de la que aprendo siempre, y ella habla mucho siempre de la idea del saber hacer, ¿no? El saber hacer de la cocina, ¿no? Entonces, en ese sentido, un recetario nos expone a una serie de conocimientos prácticos, pero a través de los que podemos, digamos, rastrear ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, a través de estos textos podemos ver, digamos, los cambios, las tendencias, las formas de alimentación, pero a partir de las formas de alimentación de un grupo, podemos ver también cuáles son, digamos, las particularidades en relación con el consumo, con la clase social, digamos, es un objeto riquísimo para mí el recetario, Valga el ¿no? Que hay que adjetivo ahí también, saber, ¿no? exacto, Rico. riquísimo, sí, que hay que saber que esa es otra cosa, hay que saber leerlo también, ¿no? Y creo que ese es un desafío para bueno, la gente que se dedica a la historia, pero a la literatura también, es qué hacer con un recetario, ¿no? Cuando lo tenemos en la mano, y bueno, ¿qué leemos acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para leer más allá de esta lista de recetas, ¿no? Entonces, como les decía, en un recetario vegetariano tenemos todas estas secciones, tenemos también una especie eh, eh, de tono prescriptivo, ¿no? Donde hay Pedagógico, decimos a veces, ¿no? pedagógicos, totalmente pedagógicos. En el caso del texto de Valeta, hasta panfletario, ¿no? Porque él es claramente un médico anarquista, ¿no? Donde a través de la cocina va a exponer su ideal, ¿no? Su ideal de sociedad en respuesta a los cambios que observa en su contexto, ¿no? Eh, y bueno, entonces algo también que me parece interesante de los recetarios, y me gusta siempre un textito que se llama Recipes for Reading de Susan Leonardi, que ella define al recetario y a la receta como desde el carácter performativo, pero también colectivo de la receta, ¿no? Yendo a la cuestión etimológica de la palabra que viene de receta, viene de recipere, ¿no? En latín, que es recibir. Entonces, si hay alguien que recibe, hay alguien que da también, ¿no? Y eso es casi como
una receta, digamos, de un libro de cocina es como un sistema de comunicación en sí mismo, ¿no? Donde hay alguien que da, alguien que recibe, pero alguien que también en ese recibir, y creo que cualquier persona que ha cocinado alguna vez puede identificarse con esto, que es uno nunca sigue completamente una receta, ¿no? Entonces, en ese no seguir completamente es donde podemos también inscribirnos eh, como sujetos, ¿no? Y donde marcar ciertas improntas. En el caso de la cocina vegetariana, a mí lo que me interesa, y volviendo a la pregunta que me habías hecho sobre lo global y lo vernáculo, ¿no? De estos textos, es que los vegetarianos latinoamericanos, sean naturistas, anarquistas, anarconaturistas, porque también es una mezcla muy interesante y muy difícil de definir, ¿no? De marcar los límites. Pero estos textos están particularmente interesados por traer eh, digamos, esa forma que viene de Europa, ¿no? La mayoría de las personas que están escribiendo y publicando estos textos vegetarianos tienen cierta influencia europea o nacieron en Europa o estudiaron en Europa, como Carlos Brandt, que es un venezolano también que escribe un texto sobre vegetarianismo, educado en Alemania, ¿no? Entonces, a la hora de traer todas estas prácticas, hay un interés por volverlo local, ¿no? Por hacerlo también atractivo para la audiencia local, ¿no? Entonces, en las recetas vamos a ver mucho la idea de acriollar, ¿no? O ajustar. Valeta dice algo como estas recetas adaptadas al gusto criollo, ¿no? Entonces, la idea de adaptar a lo local, pero también vamos a decir, porque aquí hay también una idea bastante interesante y polémica, ¿no? De la purificación, ¿no? La idea de una dieta vegetariana tiene un telos, que es el de la purificación de la sociedad, ¿no? Y en esa purificación hay obviamente una propuesta de eliminar ciertas marcas que son, yo lo entiendo en el contexto latinoamericano, es desnativizar, ¿no? Desnativizar la cocina, ¿no? Y eliminar esas marcas. O sea, si tenemos esta dieta o estos ingredientes disponibles, ¿cómo hacemos con esto? Eh, ¿Cómo hacemos a partir de esto? ¿Cómo creamos una dieta vegetariana, ¿no? Y Sobre todo en naciones, bueno, habíamos arrancado con Echeverría, pero sobre todo en países exacto, donde la vida agropecuaria o la carne está tan presente en esto que decíamos antes de el imaginario de la nación, ¿no? exacto, exacto. Y tan pegada a un ideal, por eso también es interesante ver ese cambio, ¿no? Pegada a un ideal de civilización, ¿no? Lo que dice Echeverría un poco con ese tono, un poco de sátira, ¿no? El que come carne es el civilizador, ¿no? Y eso también yo he trabajado mucho también con literatura peruana, con textos de los Andes, y la cuestión en los Andes también se piensa así, ¿no? Como ese ideal civilizatorio eh, europeo, ¿no? Bueno, Eh, la mejora del nivel de vida, durante mucho tiempo la mejora del nivel de vida se medía un poco por el acceso de las clases exacto, populares a exacto. mayor Sí, cantidad de sí, y carne en lo la pienso dieta. mucho en el contexto argentino, en lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, como un poco el impacto de la crisis en Argentina se mide en relación al consumo de carne, ¿no? Entonces, Entonces es interesante pensar que junto con eso también hay toda esta otra corriente que está pensando todo lo opuesto, ¿no? Y entonces está viendo en el consumo de carne el origen de los males de la modernidad, ¿no? Y entonces esos males, uno de esos males es el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Entonces la mayoría de los vegetarianos obviamente son anti-alcoholismo, y el anti-alcoholismo es un movimiento muy grande y muy importante en Latinoamérica, en Estados Unidos, bueno, un claro, poco en, también es en otro todo movimiento Occidente. transnacional. Es también transnacional,
exacto. Sí, muy vinculado, como vos decías antes, me parece que hay, vos usaste varias veces la palabra ética, me parece que hay Sí, un juicio fuerte sobre el comportamiento, ¿no? Porque el movimiento antialcohol en los Estados Unidos, por ejemplo, critica mucho los bares y los espacios de sociabilidad típicamente retratados como masculinos, ¿no? Que hay exacto. algo de un mal hombre Una forjándose masculinidad ahí. que es violenta también, Una ¿no? O sea, masculinidad violenta, sí. violenta, y eso también se vincula con los movimientos pacifistas, ¿no? Entonces, si queremos la paz en el mundo, o sea, tenemos que dejar de comer carne. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Nos contaste muy bien las ideas y los textos, si querés, ¿no? Yo te preguntaba Sí, recién por los recetarios sí, y vos nos abriste un mundo de conexiones y de vínculos y de relaciones, pero también dijiste lo del saber hacer, que a vos te gustaba sí, porque está vinculado a algo que es muy concreto. Así como dijimos que el recetario puede ser una puerta hacia fuentes menos tradicionales, me parece que nos lleva a otro espacio menos tradicional, que ya tiene un tiempo en el foco de la historiografía, pero que es la cocina, ¿no? Nosotros estamos habituados exacto, a una historia en donde todos estos combates o estas batallas que vos retratabas, la lucha contra la explotación, la lucha contra la modernidad, contra el subyugamiento, digamos, de las personas, se da en el espacio público. No sé, las calles, las barricadas, las revoluciones, las guerras. Pero vos cambiás un poquito o corres un poquito la luz hacia la cocina. Y vos decís, bueno, la cocina es, y estos recetarios nos llevan a la cocina, que también es un espacio político y también es un espacio de producción de identidades sociales. Entre ellas, algo que vos mencionaste que te interesa mucho, que son las de género. Así que, exacto. ¿cómo vinculas todo Sí. ese, la cocina, los recetarios, el género? Sí, gracias por la pregunta, me parece súper interesante y espero no estar tirando así muchas cosas hacia diferentes lugares, pero un Para poco seguir creo con la que cocina, no, tirar fruta. sí, Podés tirar tirar, fruta. Sí. sí, pero de todas maneras, bueno, a mí me gusta mucho la metáfora de la ensalada porque es realmente esta historia del vegetarianismo es una ensalada en donde podemos elegir, digamos, diferentes elementos ahí adentro para seguir explorándolo. Eh, pero en relación con lo que vos decías, sí, digamos, toda esta ética o esta propuesta ético-política de del vegetarianismo vinculado a diferentes ideales, sea el anarquismo o el naturismo, eh, tiene un trasfondo y tiene una cocina, literalmente, ¿no? Y esa cocina es el espacio doméstico. Todos los pensadores vegetarianos van a decir, eh, digamos, para que esto sea posible, la transformación se tiene que dar en la casa, digamos, para que para que todas las reformas en nuestro modo de vida em, sean posibles, hay que saber hacer, ¿no? Hay que aprender a cocinar eh, dejando de lado el consumo de carne. Entonces, la cuestión pedagógica es una cuestión que está dirigida a la mujer, y ahí volvemos a la cocinera vegetariana, este recetario mexicano, ¿no? Lo cual es interesante para pensar en términos de género porque nos deja pensando, bueno, entonces las mujeres no sabemos o no tenemos un conocimiento innato o una inclinación innata a la cocina, sino que, digamos, somos el resultado de todas estas prácticas, ¿no? Y de todos estos textos y
estas prescripciones que han indicado que ese es nuestro lugar, digamos, históricamente, el lugar de la mujer, ¿no? Pero entonces es interesante, el vegetarianismo tiene una postura bastante ambigua, digamos, como todo en esta época, ¿no? Que se están definiendo hacia dónde encarar las ideas, pero en relación con el espacio de la cocina y con el dominio de la mujer en ese espacio, ¿no? Por un lado, perpetúa la idea patriarcal, ¿no? De que la mujer es la que se tiene que encargar de aprender a cocinar, ¿no? Y en este caso de aprender, tiene el deber de aprender a cocinar sin consumir carne. Pero por otro lado, ahí hay un vínculo con ciertas ideas asociadas a los feminismos que están surgiendo en esa época, ¿no? Y es decir, bueno, la mujer, en realidad, a partir también de esta dieta sin carne, es que la mujer se va a liberar de ciertas prácticas que la están subyugando, como es, por ejemplo, tener un marido violento, ¿no? Entonces, O sea que hay agencia ahí, es un hay espacio que permite agencia e es un incluso, espacio que a mí me parece bastante complicado como de explicar, en el sentido de que no es que estos autores son feministas porque creen todavía que la agencia de la mujer está en la cocina, pero por otro lado hacen una conexión con el movimiento feminista. De hecho, muchos de estos textos, el de Valeta, por ejemplo, al final tiene toda una especie de reseñas, ¿no? Como evaluaciones que hacen los intelectuales de la época sobre el recetario, y hay muchas mujeres feministas como Paulina Luisi, la uruguaya, y otras mujeres médicas y sufragistas de Sudamérica, que están alabando un poco esta idea de la necesidad de una dieta vegetariana. Entonces ahí hay una conexión bastante compleja entre el vegetarianismo y el feminismo, que me parece súper interesante para seguir explorando, que no he hecho todavía completamente, pero sí es algo que me parece mira, interesante. esta es una En conexión relación que con el hago. espacio de la cocina también, ¿no? Volviendo a eso que me Y preguntabas, que ¿no? a propósito de eso, esta es una conexión que hago en el momento y a partir de escucharte, no la tenía en nuestra hoja de ruta, pero conversamos un ratito sobre el tipo de fuente que es un recetario Sí, y estamos hablando de la agencia y demás, y pensaba en el poder de lo no escrito, ¿no? Porque muchas exacto. veces la receta, pensando en las recetas de una abuela o las recetas de una madre, están vinculadas a un secreto, ¿no? Como ese ingrediente Del que no la escrito. nona nunca quiso revelar que le ponía a la lasaña o a la que hay familias. Yo conozco casos, de hecho, cuya discusión en los chats familiares es, no, la receta de la abuela era de ¿Cómo esta manera o era? de la Exacto. otra, y Ujú. ahí hay un saber que no pasa al texto, Exacto. que permite como un dominio, ¿no? Es casi un demiurgo uno la cocina. Absolutamente, sí, sí. Y en relación con la cuestión de género, algo que me interesa de los recetarios es justamente ese espacio de autoría, ¿no? De autoría, de Eso, autoridad, ahí de autoría. sí, de autoridad, pero también pensándolo desde lo metodológico, pensar cómo en estos recetarios, ¿no? En el caso de la cocinera vegetariana me quedo pensando como, bueno, ¿quién es la cocinera? ¿Por qué le están dedicando? No sé, cómo estos textos también dan lugar a otros espacios, como la cocina, que estabas mencionando recién, pero también a otros sujetos y a otras voces, que no siempre las encontramos tan evidentes, ¿no? Entonces, acá me parece que hay un espacio, ¿no? Si bien estos dos recetarios están escritos por hombres, también eso es interesante pensarlo, hay otros textos vegetarianos escritos por mujeres, pero también hay una reflexión sobre cuál tiene que ser el lugar de la mujer en la cocina, ¿no? Entonces ahí sí si bien no podemos decir, como les decía, que fuera abiertamente feminista, sí hay una pregunta por eso, ¿no?
hablando de preguntas por el hacer y por la autoría, lo dijiste en algún momento de la conversación, este es un podcast de historia, la importancia del salón de clase, ¿no? Y yo sé que vos das un curso, vos cocinás con los y las estudiantes en clase y han ido de viaje para, bueno, contanos un poco de eso, de esa experiencia. Bueno, sí, gracias por eso. Es una cosa sobre la que creo que pensando en este saber hacer, es algo que tengo pendiente, que es la escritura, ¿no? La escritura de estas prácticas. Creo que es algo interesante, ¿no? Que llevemos a la escritura también lo que hacemos en el salón de clases y lo que hacemos eh, el impacto, digamos, por fuera de la escritura académica de todos estos trabajos. Y sí, siempre que puedo, digamos, me parece que este tema es un tema que hay que hacerlo, digamos, que no se puede pensar en la cocina sin, de alguna manera, recrear ciertas prácticas. Y discuten con los estudiantes sobre los ingredientes, sobre cómo Discutimos quedó, mucho, sobre... digamos, siempre trato de ir variando las temáticas. Digamos, yo empecé con un acercamiento mucho más literario, obviamente por mi propia formación, eh, entonces rastreando en la literatura temas como, bueno, con textos como el del Matambre o el mismo Matadero de Echeverría, ¿no? Digamos, como hacer estos rastreos de las identidades culinarias latinoamericanas a partir de textos literarios, pero con el tiempo me fui metiendo mucho en los recetarios, ¿no? Entonces, los recetarios son un buen puente, ¿no? Entre la práctica y la escritura, eh, que también vincula con lo literario. Entonces, trabajamos mucho con recetarios, con recreación de recetas, ¿no? Cuando intentamos recrear una receta del siglo XIX, bueno, ¿qué pasa con esta receta? ¿Cómo está escrita, digamos? ¿Cuál es ese ¿Quedan ricas? ¿Quedan ricas las recetas? extrañamiento, distanciamiento? Bueno, eso es difícil decirlo, pero eh, a veces, bueno, esa es otra cosa, ¿no? El ensayo y error, pedagógicamente me parece que la cocina también, más allá de lo académico, enseña mucho a partir del error, ¿no? Y entonces, sobre todo en la academia norteamericana, casi que no hay lugar para Para el que nos error. salgan mal las Uy, cosas, ¿no? Y entonces poder escribir algo, poder hacer un análisis histórico, literario, a partir de una receta que te salió mal, me parece una experiencia súper interesante, ¿no? O sea, eso está, cómo llevar está el buenísimo. error a la escritura, ¿no? Me alegro porque forma parte, que lo traigas a cuento porque forma parte como de, no solo de pensar un problema historiográfico, sino de cómo eso se transmite, se enseña, qué pasa en el aula, como decías. Me quedan Exacto. dos cositas muy breves Sí, para preguntarte, pero una de ellas es, nosotros estuvimos hablando de esta historia antiquísima del vegetarianismo y demás. Hoy día hay un montón de discursos que toman alguna de las cosas que vos decías sobre la naturaleza, el cuerpo, el estar sí, bien. sí. ¿Cuánto se parecen a esos discursos Una y especie cuánto de culto tienen al de... cuerpo, ¿no? Que también, Exacto, sí, sí. justo en eso estaba pensando. ¿Cuánto se parecen a esos discursos de hace un siglo o en qué difieren? ¿Qué podrías decir de eso? Bueno, creo que hay como muchas similitudes, ¿no? Tanto dentro del vegetarianismo del siglo pasado, justamente estos textos con los que estoy trabajando tienen literalmente 100 años, un poco más. Em, Tanto dentro del vegetarianismo como dentro de los detractores del vegetarianismo, ¿no? Creo que los discursos son bastante similares. Empezando por los detractores, diría la idea de que son modas, ¿no? De que son modas extranjerizantes. Y creo que en el caso sobre todo este interés que les mencionaba antes de acriollar o criollizar las recetas tiene que ver con que las ideas sobre el vegetarianismo llegan a través de
otras ideologías políticas y morales también, ¿no? Como cierta moralidad y política de Europa, ¿no? Con todo el aluvión anarquista de pensadores anarquistas en el Río de la Plata, por ejemplo, pero también en México, ¿no? Eh, entonces, un poco el ataque a estas ideas es, bueno, eso, son modas, son cosas que vienen de afuera, y por eso el trabajo, el artículo que escribí sobre el tema, empiezo con esta pelea de los gauchos versus veganos, en, que En la pasó rural. en la rural hace como un par de años, 2019, 5 años, donde los veganos, los activistas veganos son casi sacados como animales, ¿no? Arriados afuera A rebencazo, de ¿no? la Sí. arrebengazo de la rural, totalmente. Entonces, eh, de- y digamos, yendo a la práctica del vegetarianismo, creo que los dos son tanto las de principios del siglo XX como las que circulan ahora a través de tantas, más allá de los recetarios, ¿no? Porque los lenguajes se han multiplicado en relación con la comida. Ese es otro fenómeno para analizar, ¿no? En el Instagram, TikTok y todos estos espacios de Los promoción, digamos, influencers de sobre otras comida, formas sí. de vida, exacto. Creo que los dos, de todas maneras, tanto la de principios de siglo XX como las que vemos ahora, implican de alguna manera una postura ética, ¿no? Ética y moral sobre un acto que es el comer carne, que se considera inmoral, ¿no? Entonces hay ahí también la creación de ciertas jerarquías, ideas de superioridad, ¿no? En relación a quienes están adentro y afuera de esos sistemas, y que no es solo una elección, me parece, que en cualquier caso no es solo una elección el no comer carne, sino que es la convicción de que esa es la elección que, esa es la que va, digamos. Y me parece No hay que libertad, digamos, es lo que tiene que ser, y ahí o lo que debería ese es ser. el lado como bien, digamos, bien cuestionable de estos textos, ¿no? Si lo vemos después, en Europa sobre todo, después de los años 30, digamos, hay ciertas políticas sobre las formas de vida y cultos al cuerpo y la purificación del cuerpo que llevan a extremos bueno, que ya sabemos en qué ¿En qué terminan, terminaron? ¿no? Exactamente. Entonces, eso es una cosa que está muy presente y que en el contexto local de principios del siglo XX en Latinoamérica tiene también una connotación racial, como les decía, ¿no? Esto de desnativizar, tiene que, bueno, eliminar todas estas marcas, digamos, hacia una sola forma. Es solo solo es un grupo el que puede, digamos, salvarse, digamos, o, llevar a la sociedad a un mejor estadio, ¿no? Entonces, solo, y hay esta idea de, ¿no? Como que el resto todavía está en un estado de barbarie u oscuridad, ¿no? Que solo cuando el conjunto de la sociedad lo entienda vamos a poder sobrevivir como especie, ¿no? Entonces ahí hay esta idea de la elevación, ¿no? Y es un concepto que se A usa partir de una mucho práctica culinaria, a claro. partir de una práctica culinaria, y eso es un concepto vinculado otra vez con lo racial, el de elevar, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero la idea de elevate the cuisine, ¿no? Como elevar la cocina, digamos, y es como, ¿qué significa elevar, no? O sea, ¿qué significa Sí. elevar una cocina o una forma de comer, ¿no? Entonces veo también hoy ciertas ideas alrededor del culto a la salud, que es un término que también hay que desarmar bastante, ¿no? O sea, ¿qué es estar en buen estado de salud, ¿no? Eh, y también, antes como ahora, creo que hay muchas tensiones, ¿no? Como entre las diferentes dietas que implican el no consumo de carne, ¿no? Veganos, vegetarianos, crudiveganos,
digamos, hay muchas ramas que se están gestando ya a principios del siglo XX, ¿no? Ese debate constante por los límites habla también de cierta arbitrariedad, ¿no? De estas prácticas, y entonces creo que, pero bueno, en una luz más positiva para que no se piense solo como que estoy condenando el vegetarianismo, también son dos momentos interesantes para pensar alternativas, ¿no? Como alternativas de ¿Sabe? formas de vida. Se puede vincular como un poco al pensamiento utópico, ¿no? Hoy día que estamos, Exacto, son que está la utopías, distopía tan sobre exacto. la mesa, para volver a la comida, que está tan sobre la mesa, eso a veces plantea una utopía social, si querés, Exactamente, exactamente. Y de es cómo puede un ser poco mejor la vida, claro. cómo se puede vivir mejor, cómo se puede pensar, cómo podemos pensarnos, sobre todo en el contexto latinoamericano, cómo pensar alternativas al monocultivo, ¿no? Que estamos viendo que estamos viendo sufriendo sus efectos también, ¿no? A las economías de explotación agraria, que en Argentina lo vemos bastante. eh, Constantemente, ¿no? De formas de vida más sustentables también, y paradójicamente menos jerárquicas, ¿no? En relación con las plantas y con los animales. Entonces, creo que tanto los movimientos de principios del siglo XX como los de ahora, creo que son formas de respuesta, ¿no? Son respuestas a, a un momento de crisis, ¿no? A un momento Es donde vemos que hay un modelo que se está agotando, ¿no? el vínculo con la crisis es bien interesante, súper interesante el recorrido que nos llevó desde una ética hasta los recetarios, el saber hacer, la autoridad, la historia transnacional. Ahora, lo último que se me ocurre en relación a esto, te agradezco por cierto que hayas situado los recursos para quien esté escuchando, Claro, que le haya sí. interesado, que se acerque. Y me parece que estaría bueno que cerremos con ¿cómo se puede ser? ¿Qué agenda abre estas miradas sobre la comida? ¿Es alguien que está, un oyente que está interesado, le gustó y quiere poner, además de ir a comer, quiere ponerse a estudiar sobre esto? ¿Por dónde puede encarar? Bueno, sí, ese como volviendo a la idea de la ensalada, creo que hay un montón de cosas. En la última parte del ensayo en el que estuve trabajando, hago referencia a esta beta feminista y de género en los recetarios que también los conectan con debates contemporáneos, ¿no? De investigadoras, activistas como Carol Adams, que recomiendo la lectura de su libro de Sexual Politics of Meat, donde hay como, sobre todo también para las personas que están trabajando con la idea de la carne, ¿no? Esa relación directa entre carne y mujeres, ¿no? Súper interesante, muy rica para seguir explorando. Son recetarios también que por un lado adhieren, como les decía antes, a la causa feminista. Muchas feministas también adhieren al vegetarianismo. Una nota, por ejemplo, hay algo que a mí me gustaría explorar muchísimo, que es la feminista caribeña Luisa Capetillo. Ella es una de las primeras dueñas de un restaurante vegetariano en la ciudad de New York, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso cuando lo leí en varias de sus biografías, y me pareció fascinante. La relación de también, creo que ahí explorar esa relación con el feminismo, con las mujeres feministas, pero también la conexión con otras formas de transformación del cuerpo, por ejemplo, ¿no? La relación entre dieta y ejercicio, la historia de los ejercicios y de la cuestión física en Latinoamérica, que también hay muchísimo, en la prensa sobre todo, para alguien que está interesado en trabajar esto, los recetarios, pero también la prensa, ¿no? La mayoría de las revistas culturales de la época tienen espacios donde se habla mucho del cuerpo, se habla mucho de la cocina, las columnas de cocina. Ahí hay un universo textual súper interesante para seguir explorando. La relación del carnivorismo con la violencia doméstica, por ejemplo, es una cosa
que proponen mucho los vegetarianos de principios del siglo XX y me parece que queda para pensar, ¿no? La relación entre prácticas abusivas y alimentación. Eh, y en general creo que falta acentuar, digamos, la centralidad de la alimentación y el comer en los debates más importantes de la sociedad de comienzo del siglo XX, ¿no? Creo que ahí hay que mirar también para las personas que están trabajando desde una perspectiva ecológica, de ecocrítica. Creo que el espacio de la cocina también es un lugar y una fuente a la eh, que se puede elegir, ¿no? Como perspectiva. Hundir el ¿Mm? tenedor, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Y la cantidad de metáforas que hay en la cultura con la Increíble. comida Bueno, como el forma de lenguaje, comer. obviamente, sí, las conexiones entre lenguaje y comida, creo, la introducción de nuestro libro de Food Studies tiene mucho de eso, un recorrido de todas esos paralelos entre lenguaje y comida y alimentación. Respecto a las rutas, diría, digamos, hacia dónde o dónde buscar en el archivo, ¿no? Los recetarios, como les decía, también las colecciones personales. Hablabas de las recetas familiares y esas son fuentes súper importantes eh, para indagar, ¿no? Pero también las revistas, como les decía, los manuales, ahí hay toda una cuestión con la medicina también, los manuales médicos de educación física. Y la otra cosa son las historias de los centros naturistas, que tienen, digamos, la mayoría de estos recetarios son publicados dentro o por las editoriales de los centros naturistas, que son bastantes ya desde la segunda mitad del siglo XIX, en lugares como Cuba, como La Habana, la Ciudad de México, digamos, las ciudades más grandes en Latinoamérica, ya tenían sus centros naturistas que actuaban como polos de comunicación entre todos estos pensadores, digamos, políticos y médicos que estaban pensando en el naturismo desde Latinoamérica, pero también con los ojos hacia el mundo. Así que bueno, ahí les dejo mucho para Inter- seguir mirando. Interesantísimo, Vanessa, un menú gigante de opciones. Ahora queda Enorme, sí, las manos en la masa. exactamente. Yo espero que hayas estado cómoda. Yo soy Nicolás Siliti, fui el anfitrión de este episodio y les recuerdo, estuvimos con Vanessa Miseres hablando de la historia del vegetarianismo. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, gracias y ojalá que hasta la próxima. Y si quedaron algunas ideas pendientes o medio colgadas por ahí, me pueden escribir un correo electrónico y con gusto seguimos la charla. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, chau, chau. Chao, chao.